Palique Divulgativo. Ciencia, cultura, Canarias. Yo no soy mucho de pillas de gofio, pero esta... Madre mía. Esta entró muy bien, la verdad. Era una ruleta de gofio, que unas tenían plátano, otras no. Madre mía, así da gusto comer. Joder. Con el misterio, con la sorpresa, ¿no? Con la picaresca. Sí. Pues la verdad que después de este momento que ha sido tan bonito, tan emotivo, vamos a pasar a lo que hemos llamado Beñesmer de Palique. Hay que explicar... Ya hemos explicado qué es el Beñesmer, pero no hemos explicado qué es Palique. Palique, bueno, lo primero es qué hacemos nosotros aquí, porque hemos dicho al principio, venimos de Tenerife, tenemos... Claro. Bueno, hemos hecho un poquito de spoiler. Sí, pero claro. Vamos a contar un poquito con más, con más detalle. Por si acaso, déjame apuntar una cosa. Venimos a grabar un podcast y esta puede ser una buena señal para empezar a grabar por si acaso, porque lo dijimos así como que no quiere la cosa, pero si se puede ir grabando, todo perfecto. Gracias. Vale, genial. Mira, gracias por tenerlo en cuenta porque yo me había despistado. Pues bueno, nosotros, ¿quiénes somos? Como nos hemos presentado antes, mi compañero Víctor es biólogo, yo soy Daniel, soy físico, y desde hace ya unos cuantos años siempre hemos tenido el gusanillo de la divulgación. Nos conocimos junto a Adri y a Rafa, que son ambientólogo y biólogo respectivamente. Son los otros dos componentes del podcast que no han podido estar aquí hoy. Somos un equipo de 4 personas que tenemos un programa de divulgación científica en redes sociales que se llama Palique Divulgativo. Podcast de ciencias hay muchos, podcast de ciencia hay muchos, muy variados y muy famosos a nivel internacional. Nosotros no tanto, pero sí es verdad que una cosa que nos distingue mucho es que hablamos de ciencia y cultura, tanto investigación cultural como investigación científica, de Canarias. Ya sea entrevistando a investigadores de las islas, gente que ha venido a hacer su trabajo aquí a las islas, o canarios que se han tenido que ir fuera. Pero todo relacionado de alguna forma u otra con el archipiélago. Es un proyecto que empezó en 2021, poco después de la erupción del Tajo Gaite, y desde entonces seguimos ya a tope, llevamos 135 capítulos, más especiales en distintos eventos. Hemos entrevistado un poco de todo, a astrofísicas, a químicos, a biólogas, a filólogas hispánicas. Hemos tenido de todo, hemos tocado todos los palos, pero como hemos dicho, siempre relacionado con las islas. Y de vez en cuando también hacemos eventos en directo. Hemos estado en la Feria de la Ciencia de la Orotava, hemos tenido programas con distintas colaboraciones, con público, etc. Y bueno, hace unos meses nos contactaron desde Targua para estar aquí, para realizar un programa. Y como al final es el Beñesmer, pues teníamos que hablar obviamente del pasado aborigen de Canarias, ¿no? Teníamos que hablar de nuestro pasado, de nuestras raíces. Y como nosotros no tenemos ni idea del tema, y al final las entrevistas nos las tomamos como un proceso de aprendizaje, es como una clase en la que el alumno es el que lleva la voz cantante, sin tener mucha idea de nada. Cosa que nos gusta mucho aclarar en los episodios cuando tenemos una persona que no tenemos ni idea del tema. Es como, mira, tú piensas que estás explicando el concepto a niños de primaria. Es decir, a mí, prácticamente, nosotros. Sí, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Entonces, nivel de primaria, perfecto, check. Pues entonces, bueno, nos gusta mucho traer a gente que sabe, que disfruta contando lo que investiga, lo que hace, que disfruta de su trabajo, y la verdad es que se nota muchas veces en esa pasión, en la voz, en esa forma de comunicar. Y bueno, pues hemos dicho, ya que podemos contar, ya que estamos aquí en Gran Canaria, que estamos en Galdar y contamos con un evento bastante tocho, pues vamos a contar con los mejores, en este caso con nuestros 4 invitados de hoy, que ahora pasaremos a presentar, y si quieren pueden ir subiendo al escenario para, pues, un fuerte aplauso, por favor. Un aplauso para que se suban, porque para que suban con ganas. Mira, hacemos una cosa, vayan así de pasarela por aquí y se van sentando en estas 4 sillas que están estratégicamente colocadas mirando al sol, para no tener que mirar nosotros. Si no, después le cambiamos las gafas de sol cada cierto tiempo. La graduación ya no les prometo nada. Estas 4 de aquí, si quieren. Nos vamos ocupando. Nada, Víctor, ¿esta es tu parte? Esta es mi parte, genial. Ok. Antes que nada, a lo mejor algunos de ustedes les conocen. Nosotros la verdad es que en Canarias tenemos la suerte de contar con investigadores de primer nivel. Esto no los digo para hacerle la pelota y que después vengan otra vez por el podcast, sino que es cierto. Investigadores que muchas veces tienen referencias nacionales o incluso internacionales o menciones de todo tipo y que no somos conscientes de la ciencia que se hace en el archipiélago. Hoy contamos con 4 investigadores e investigadoras
espectaculares y vamos a dejar que se presenten de forma brevemente, ya después la presentación oficial la hacemos, pero para que por lo menos la gente le ponga nombre a las caras. Muy bien. Si quieres, mira, te lo pongo más Empiezo fácil. yo. Cómo te llamas, Sí, dónde tranquilo. trabajas, no digas todavía, no hagas mucho spoiler para Creo mantener que el misterio. Esa información la tengo clara. Perfecto. La Nada, chuleta, nada. por si acaso. Me llamo Aitor. Normalmente me suelen llamar por mi apellido. Eso es una larga historia, pero bueno. Y trabajo en la Universidad de Las Palmas. Escueto, directo, al grano, perfecto, muy bien, manteniendo el misterio. Bueno, yo soy Jonathan Santana, soy compañero de estos cuatro que estamos aquí y soy profesor de Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Las Palmas. Yo soy Daira Brito, soy también investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria junto a mis compañeros. Y yo soy Pedro Enríquez, he estado en la Universidad de Las Palmas, pero ahora actualmente estoy en la Universidad de Alcalá, también como profesor de Arqueología y Prehistoria. Vale. Ya se va viendo un poco en qué dirección vamos. O sea, de células no vamos a hablar. Yo todavía no tengo ni idea de qué vamos a hablar. Vale. Entonces, lo fácil sería que estas personas maravillosas que tienen años de rodaje en sus carreras investigadoras empezasen aquí a hablarnos de lo que hacen y de lo que les apasiona para nosotros poder captar alguna de esas ideas y poder ir pues, asimilándolas como propias. Pero eso sería demasiado fácil, así que les hemos propuesto un reto. Los muy incautos e incautas han aceptado, que es tratar de definir su línea principal de investigación en aproximadamente 1 minuto, poniéndoles 5 palabras tabú que no pueden decir. Ahora ya la primera. Y la primera persona en hablar va a ser Brito. Las palabras tabú son cochino, ratón, ganado, pastor, cerdo. De células, de nuevo, seguro que no va a hablar. Entonces, no sé si quieren poner un cronómetro. ¿De contamos tiempo? Le contamos tiempo y cada vez que diga alguna de las palabras la bucheamos del público. No, es broma, no lo hagan, de verdad. Tengo que Ya es suficiente tenerla- con estar aquí como para encima Aguantarme, ¿no? ponerle presión. Espera. Voy a poner el tiempo. Sí, memoriza, Vamos a darle sí. emoción a ¿Empiezo o esto. qué? ¿O no? Espera, avisa. Vale. A la de 1, a la de 2 y comenzamos. Bueno, ya saben que soy Brito y lo que estudio son huesos. Huesos muy, muy antiguos, ¿no? Que aparecen en yacimientos arqueológicos y no son huesos de humanos, ¿no? Son huesos de animales. Puedo continuar diciendo que a mí lo que me interesa es no los animales en sí, para eso están los biólogos, ¿no? A mí me interesa la relación entre humanos y animales en el pasado. Aparte de estos animales que están aquí, que pueden llegar a ver, yo también he identificado gatos en yacimientos arqueológicos, perros, Mypaisomis canariensis. Puedo también, como no están ahí, puedo decir los nombres científicos. Y bueno, básicamente eso. Lo que analizamos, y no soy yo solo, ¿no? Esto es un equipo, es esa relación entre humanos y animales en el pasado. ¡Ojo! Perfecto, y en tiempo, ¿eh? En tiempo. ¡Wow! Impresionante. Vale, es que ha puesto el listón encima altísimo, madre mía. Vamos a ver qué tal. Fase 2 le toca a Espera un momento que le doy. Espera, Doy salida. espera, vamos a decir las palabras, para darle más emoción. Ah, es verdad. Colonización, navegar, islas, Amagic, sociedad. Algo me dice que no vamos a hablar de matemáticas. Ya me jodiste. A la de 1, a la de 2. Acción. Bueno, pues yo me dedico últimamente sobre todo a saber o intentar saber cómo es que una gente que vivía Muy bien. que vivía allá enfrente, en el norte de África lo puedo decir, ¿no? En algún momento decidieron que era buena idea venirse a vivir a este archipiélago. Y además, una vez que vinieron, pues claro, era un sitio que era muy distinto al lugar de origen. Entonces tuvieron que crear nuevas formas para poder sobrevivir y subsistir durante mucho tiempo, más o menos aislados o aislados del todo, y subsistir e inventar cosas nuevas y crear cosas nuevas. Y crear, de hecho, un grupo de gente que llamamos los canarios antiguos. Uy, tiempo. Oye, buenísima, pero... Buenísimo. Yo pensando, se la vamos a liar, no vamos a acertar ni una, todo lleno de abucheos. La verdad no que se el va a juego escuchar nada. está causando sensación, me gusta Bueno, muchísimo. vamos a ver. Deberíamos hacerlo todos los programas.
Madre mía, no me da la cabeza. Con palabras tabú. De repente las decimos y la gente, bueno, a ver. Ok. Ok, vamos ahora con Pedro. Pedro sí le puedes decir, por cierto, ¿vale? Por si acaso. Las palabras tabú son insecto, plaga, grano, almacén y comida. Ya se me olvidaron los comentarios ingeniosos de lo que no va a hablar, ¿vale? Así que vamos a ignorar todo eso y contamos. Ok, dame tú la salida. 3, 2, 1... Empezamos. Bueno, pues yo como Brito también estudio a los animales, pero en este caso estudio a los artrópodos. Son unos organismos que afectaron a los antiguos canarios, a la sociedad que pobló las islas, y que pues afectaron a sus semillas, por ejemplo, fue base para mi tesis doctoral, pero ahora también estamos estudiando cómo afectaron también en su muerte. Uy, casi. ¿Qué organismos afectaron al proceso de descomposición de esta sociedad? Cada vez mejor, van recortando cada vez más. Esto es una cosa espectacular. Capacidad de síntesis, ¿eh? La última vez. La que yo no tenía en el cole. Efectivamente, así somos. Y ahora... Por eso tenemos un podcast. Claro, si alguien tenía que soportarnos y era un micrófono, no la gente, por supuesto. Y ahora, ¿a quién? Bueno, que escucharnos es voluntario, pero si quieren escucharnos, para que divulgativo, ¿vale? Luego haremos la promo. Muy bien. Y ahora, que no adivina a quién le toca. Gracias por las risas, muy agradecido. Vamos ahora con Idaira. Las palabras tabú esta vez son herramienta, desgaste, roca, piedra y microscopio. Esto ya me parece más cosas de biólogo, guay. Creo que... el chat GPT ahí en plan... Eso. ¿A la de 3? No sé qué pasó Venga. aquí. Bueno, Una, pues... 3, 3, 2, 1... Bueno, pues yo me dedico a investigar cómo la sociedad que se estableció aquí desde el norte de África, como dijo mi compañero Jonathan, cuando llegaron fue todo muy nuevo para ellos. Y cuando llegaron no tenían ningún tipo de cuchillo, así que tuvieron que crearlo. Y para eso utilizaron los teniques que tenemos por ahí en los barrancos, les dieron 2 o 3 machangazos y entonces ahí pues hicieron esos cuchillos que tenemos nosotros en nuestras casas, pero un poco más desafilados. Entonces, ¿qué pasa? Que esos cuchillos al final los usa y dice, esto se me gastó. Lo dejan ahí. Uy. Entonces, al final... Bueno, te lo se compro. Se gastó. Entonces yo al final digo, ¿y para qué usaron ellos esos cuchillos? Entonces yo los cojo, les miro las marcas y los miro en un aparato específico, que lo miro así muy chiquitito, y así yo sé, pues esto sirvió para cortar carne. Y así, por ejemplo, respondo a las preguntas de mi compañero. Esto sirvió para cortar, pues, no sé, un trozo de tejido. Y así respondo a la pregunta de mi otro compañero. Buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo se nota que hay gente leída, madre mía? Quédenselo si quieren porque... Sí, quédenselo por ahí. Arrancamos ahora. El otro de hecho, paso. vamos a darles el otro. Sí. Bueno. Yo no sé si con el vacilón más o menos ha quedado claro a qué se dedica cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a dar si quieren aclarar algo, comentar algo, ahora sin palabras tabú, algo que digan, oye, me ha faltado decir esto que era muy importante, o ya entramos en debate. Perdón, a mí me ha hecho mucha gracia que le quitamos a Jonathan la palabra sociedad y los demás empezaron sociedad, como recuchineándose, ¿sabes? Pero bueno, bien, así funciona el mundo. Ha estado muy bien. Nos sentamos, Víctor. Sí, por Dios. Ay, Dios, qué gusto. Ya uno tiene una edad, madre mía. De repente nos hemos echado 20 años encima por la cara. Pero bueno. Yo los tengo. Vale. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, ya una vez hemos presentado, hemos establecido un poco ya con este juego y ustedes los han conocido y saben a qué se dedican, qué investigan, incluso sin usar determinadas palabras. Muy bien, chicos. Enhorabuena por el juego. La verdad es que no pensé... O sea, cuando lo propusimos un poco de coña, cuando estábamos pensando en el programa, dijimos, oye, ¿y si hacemos lo de las palabras tabú? Pero muy bien, me ha gustado mucho. Tenemos que aplicarlo para otras cosas. Pues bueno, la idea en este programa es un poco explorar cómo era el día a día de los aborígenes, cómo era su relación con el entorno, cómo era su sociedad y sobre todo cuál es la percepción o la imagen colectiva que tenemos nosotros de esas sociedades que poblaron las islas en el pasado. Entonces, para hablar de ello, como hemos visto, todos se dedican más o menos al mismo campo de estudio, que es estas sociedades. Creo que va a ser la palabra más repetida en este podcast. Pero de distintos puntos de vista. Entonces, me gusta mucho pensarlo como una especie de paisaje y cada uno mira por una ventana distinta. Entonces, entre todos vamos a componer esa imagen global
de lo que era la cultura canario-masic. De esta forma, a mí me gustaría empezar con una pregunta que nos causó mucha curiosidad cuando estábamos preparando el programa, y es porque, claro, precisamente ustedes cada uno explora una ventana distinta y cada uno tiene un cachito de esa imagen global que es la cultura preconquista y precolonización. Entonces, les queríamos preguntar, en sus investigaciones, en sus trabajos, no sé, bueno, empiece quien quiera, ¿cómo se refleja la estructura social? Es decir, bueno, pues sabíamos que había, por ejemplo, yo qué sé, Idaira, si quieres comenzar tú, por determinadas herramientas sabíamos que esta persona tenía un cargo político alto o religioso. Sí, ¿podemos, a partir de tus investigaciones, sacar algo en claro de la estructura social de los aborígenes? Bueno, sinceramente no. O sea, es verdad que se encuentran pues esas herramientas que estábamos diciendo en yacimientos arqueológicos concretos, ¿no? Podemos encontrarlo en una casa, lo podemos encontrar en un granero, lo podemos encontrar en un sitio donde procesaban más esos alimentos y demás, pero no podemos saber que esa herramienta era de una persona en concreto. Así que a partir de mi disciplina no podemos. Vale. Bueno, perfecto. Vamos Bien, bien. a darle una vuelta. A lo mejor con el tema de la tenencia de animales, todo el tema esto de la momificación y demás, ¿podríamos indagar por ahí tal vez o tampoco se puede acceder? Vamos a ver, has empezado con una pregunta difícil, ¿eh? Sí, vamos a empezar. ¿Sabes? Ya. Empiezas por aquí arriba, ¿no? A donde nosotros aspiramos a llegar es a ese tipo de resolución, ese tipo de información, ¿no? De preguntas, ¿no? Nos encantaría saber si había diferencias o no en el pasado, nos encantaría saber el nombre de las personas que construyeron esas casas. No, es como el tope de la resolución de información, ¿no? Aquí parte de la base que nosotros estudiamos los restos de lo que quedó, o sea, la materialidad. Y diferencias sociales hemos podido, por ejemplo, identificar en lo que un poquito apuntabas, ¿no? O algunos investigadores identifican que, bueno, en función a cuántas capas de fardo de momia tiene, pues esa persona tiene un estatus mayor o menor. Pero este tipo de interpretaciones siempre son muy contestadas, ¿no? Así que, bueno, a priori yo me sumo un poquito al carro de mi compañera Idaira y yo soy bastante reservado a la hora de dar ese tipo de interpretaciones desde la fauna. Esto es importante que pase y que lo vean, porque nosotros vemos normalmente en las redes sociales que sale cualquier comentario, cualquier cosa, y el primer loco de turno acaba diciendo ¡sí, eso es verdad y tiene todo el sentido porque pin, pin, pin! Y aquí ven a personas que se dedican a investigarlo, que literalmente la mayor parte de su tiempo están investigando sobre estos temas y demás, y que te dicen, oye, yo con la información que tengo no me mojo. Esta es la respuesta coherente, esto es lo normal, esto es lo que esperábamos, ¿vale? Lo raro sería que dijesen, sí, el otro día me encontré un gorgojo en un trozo de tela y ahora sé que el guanartemato de Galdar nunca existió. Eso sería lo raro. Imagino que los insectos tampoco nos dan pistas en ese sentido, ¿verdad? Ya por quitarnos un poco la duda. Hombre, pueden aportar pistas, algunos datos que nos pueden dar. Algo que fue bastante interesante al estudiar los graneros es que vimos que todos los silos tenían más o menos las mismas especies de plantas que cultivaban, que recolectaban, y también tenían las mismas, algunas especies de plagas asociadas a todos los silos en todos los graneros que estudiamos. Entonces, pues bueno, nosotros lo que planteamos es que se trata de sociedades que están almacenando al menos los alimentos de forma no comunal, sino que se hace de forma individual. Puede ser lo más parecido al norte de África, suelen ser almacenamientos familiares, donde se está almacenando en cada silo pertenece a una familia, y entonces, pues bueno, eso sí lo podremos saber a partir, o lo podemos intuir, nunca lo podremos llegar a saber al 100%, a partir de los restos entomológicos y carpológicos también, las semillas. O sea, un poco podemos concluir que cada uno se ocupaba de lo suyo, ¿no? O sea, no existe ese, a lo mejor en otras sociedades que sí es como más para todos. Sí, siempre compartir. se ha tratado de graneros colectivos, ¿no? Pero más bien sería colectivamente defendido e individualmente gestionado. Y una duda que a mí siempre me surge es que, claro, nosotros cuando, sobre todo los que somos totalmente profanos a este mundillo, nos llega algo de información, siempre es como, bueno, pues esto fue así, punto. Pero claro, yo doy por hecho que las sociedades aborígenes no siempre han sido de la misma forma, que eso ha ido evolucionando. Hablabas antes además del aislamiento y hablaban por ahí antes de la influencia amazigh del norte de África. ¿Cómo creen que ha ido evolucionando, se ha ido diferenciando a lo mejor la cultura de aquí, de las islas en comparación al continente?
Bueno, en primer lugar, cuando llegan desde el norte de África y pisan la orilla de la primera playa en el que llegan sus embarcaciones, ellos ya dejan de ser amazigh o amazigh, totalmente amazigh, y ahora son canarios. O sea, una vez que entran en la isla, ya la isla configura un nuevo espacio, una nueva realidad a la cual tienen que adaptarse. En ese proceso de adaptación está claro que hay una raíz, que es una raíz cultural amazigh. Vienen con las plantas y animales con las que sobreviven en el norte de África, con las técnicas pesqueras que usarían en la costa desde la que proceden y con las formas de hacer, por ejemplo, de trabajar las piedras que comentaba Idaira, pues de gestionar el ganado, de cómo trabajar el cuero, etc. Esas cosas vienen con un bagaje desde el norte de África, pero una vez que llegas aquí, pues resulta que no hay sílex, no hay metal. Tienes que empezar a hacer herramientas con piedras volcánicas que nunca viste. Entonces tienes que crear una nueva realidad. Luego resulta que las plantas que hay aquí, algunas se parecen, pero la mayoría son distintas. Y de hecho aquí además el tema de las estaciones no funciona tan bien como en el continente. Entonces tienes que aprender incluso cuando llega la lluvia. Entonces todo ese aprendizaje, es decir, todo ese proceso crea una nueva historia. Y de hecho cuando uno empieza a ver el registro arqueológico, pues lo que va viendo con el paso del tiempo es que las poblaciones insulares se van distinguiendo o se van diferenciando más entre sí e incluso con respecto al continente. Entonces van emergiendo, van apareciendo identidades insulares, que son las que luego nosotros, de las que sabemos gracias a las crónicas de los europeos o también gracias a la tradición oral y a la transmisión de nuestras tradiciones. Acabamos de ver lo que presentó Guasimara de Acusa, pues que resulta que eso lo sabemos porque tenemos datos genéticos, datos de carbono 14, etcétera, que la cebada que se plantaba en Acusa en el siglo VI es la misma que se planta hoy en día. Es una continuidad de Claro. más, Sí, o sea, el hecho 1500 de que- años. Totalmente. de que sigue, ¿no? Entonces, quiere decir que al final también eso que nosotros estamos viendo hoy en día en el territorio, cuando vemos la toponimia, vemos etcétera, sí, tiene una raíz amazigh, pero fundamentalmente es resultado de la creación de una nueva realidad, que es una realidad estrictamente canaria. Y a mí, bueno, justamente comentabas los animales, y es verdad que cuando estaba Brito jugando las palabras tabú, no podía nombrar muchos de ellos, nombraste otros. Es una cosa que siempre me ha dado curiosidad, porque ellos cuando llegan, claro, aquí a nivel de biodiversidad hay un determinado número de especies, hay unas especies con unas características fruto de un aislamiento de millones de años desde la formación de las islas, pero ¿qué animales traen ellos? Y luego con el tiempo ¿se especializaron más en algunos en específico? ¿Se ve esa diferencia en las islas? ¿O todo el mundo tiró un poco por lo que le permitía la insularidad? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, si quieres hacer Un minuto, palabras tabú, las ponemos en... Ustedes piensen, luego si quieren, en la quinta temporada del podcast, cuando volvamos en septiembre, tienen un programa para cada uno. Ah, bueno, eso sería increíble, ¿verdad? Sería guay. Nada, simplemente, rápido. Son personas que llegan y cuando traen aquella simiente, aquella, bueno, semilla, gameto, como quieran llamarlo, que les permite reproducir su modo de vida, el que conocían de alguna forma en el continente, ¿no? Entre las semillas que traen, por ejemplo, esquejes de higuera. Aquí la higuera no se reproduce por insecto, no tenemos el insecto que reproduce lo que es el higo, ¿no? Pero bueno, centrándome un poquito más en los animales, lo que quiero decir es que esta gente cuando viene aquí viene pensando en reproducir ese modelo ganadero que trae de casa, ¿no? En principio, lo que conocemos que está en toda Canarias son cabras, ovejas, los famosos ovicaprios, ¿no? que aparecen por todos lados. Perro, hay evidencias de gato, algunas contestadas y otras que están bastante seguras. Y en principio ese es el paquete ganadero que traen, ¿no? En cada una de las islas se adapta de forma distinta, ¿no? Si alguien seguro que más de uno de los que nos están escuchando han criado alguna cabra, saben ordeñar, saben
cómo podemos criar este tipo de animales. Y también, seguro que han tenido contacto con ovejas. No es lo mismo tener ovejas que tener cabras. No es lo mismo tener una oveja en Fuerteventura, donde no llueve para nada, a tenerla en La Palma, ¿no? Pues por lo tanto, ese tipo de variaciones también la vemos en el contexto arqueológico y vemos, por ejemplo, más ovejas y más cochinos en aquellos lugares donde es más favorable su crianza y más cabra en aquellos lugares donde es más favorable pues, su crianza, ¿no? Claro. Es que es curioso porque, aunque parezca evidente, yo nunca lo había pensado. Yo soy un friki de la biodiversidad. A mí lo que me gusta son los bichos y las plantas. Y yo pienso, por ejemplo, en el lagarto gigante de Gran Canaria, y no es lo mismo. Lo que tú comentabas, oye, ovejas aquí, cabras aquí, diferentes animales, pero más o menos mismo punto de partida, ¿no? Pero que no es lo mismo el lagarto gigante de Gran Canaria que el lagarto gigante extinto de Tenerife, que el lagarto tizón de Tenerife, que es más pequeño, y al final prácticamente cada isla tiene un lagarto diferente. Claro, yo eso sí lo tenía asumido con los animales que habíamos traído, Claro. no tanto. Y, claro, yo quería trasladarlo después a lo mejor a una vertiente más humana que normalmente no suelo tocar, que es con el tema de las herramientas, porque yo, desde mi ignorancia, doy un poco por hecho que todos estos, que los aborígenes llegan a las islas, evidentemente no llegan de una sola vez, llegan en diferentes ocasiones, ¿no?, a cada una de las islas, y ese aislamiento entre islas y las propias condiciones de las islas hace que las propias herramientas con las que trabajen también difieran, como las cabras, las ovejas o los lagartos, o más o menos se ha mantenido parecido en todas. Pues como comentó mi compañero Jonathan, cuando llegaron aquí es verdad que no tenían una de las materias primas que, por ejemplo, sí aparecen más en Europa o en España y demás, que por ejemplo es el sile, que se corta muchísimo, entonces aquí no. Aquí lo que tenemos son rocas volcánicas, que son, por ejemplo, los basaltos que vemos por los barrancos o en las playas también. También tenemos otras que se llaman traquitas, otras que son fonolitas, vamos, son distintos tipos de rocas volcánicas, pero después hay otros más específicos, que son las obsidianas. Entonces las obsidianas sí sabemos que hay en unas islas determinadas, como es en La Palma, es en Tenerife y es en Gran Canaria, pero las condiciones para tú llegar a esas obsidianas no es la misma. Por ejemplo, en Tenerife nosotros sabemos que hoy día vamos al Teide y tenemos ahí la colada de obsidiana, que hoy día podemos seguir yendo y la tenemos ahí enfrente. Pero aquí en Gran Canaria no, tenían que ir a un punto específico de la isla que empezaron a hacer minería para poder llegar a esa obsidiana, que es la famosa obsidiana de Ogarzales, en la montaña de Ogarzales. Y después hay otro tipo de obsidiana que no se sabe exactamente de dónde viene, pero que también la explotaron. Entonces, en los yacimientos arqueológicos es verdad que tenemos muchas rocas volcánicas, que era lo que más explotaban, y obsidianas dependiendo del sitio, pero que también las utilizaban. Pero esa diferencia la podemos ver también entre las islas, porque igual en Tenerife tenemos un yacimiento con más obsidiana o con menos rocas volcánicas y viceversa. Entonces, dependerá también de la adaptación del ser humano a esa isla, cómo condicionó también la creación de esas herramientas y para qué querían esas herramientas. Porque no es lo mismo una obsidiana que corta muchísimo a una roca volcánica que, bueno, tú puedes seguir dándole golpes para sacarle de nuevo el filo y dependiendo de la actividad que querías hacer o el trabajo. Claro, no, la verdad es que es fascinante toda esa parte porque creo que al final muchas veces vivimos ignorantes al hecho de que, bueno, obviamente tienen sus herramientas, ¿no? Que tenemos esa idea del salvaje en armonía con la naturaleza, de todo es perfecto y no sé cuánto, pero al final también altera el medio, el hecho de que tienen sus cultivos, entonces eso provoca cambios en el entorno, no es el mismo terreno al que llegaron, que no había sido pisado por ningún... o no había sido intervenido por el hombre. Entonces, a nivel de cultivos, a nivel de precisamente todo eso, o sea, es que a mí tu investigación, Pedro, me parece una pasada, porque digo, es como tan arqueoentomología, digo, yo cuando escuché eso, digo, ¿qué es? O sea, por el nombre más o menos te das una idea, pero dices tú, Dios, no sé por dónde puede ir. Entonces, quería preguntarte precisamente, ¿hay alguna en los yacimientos de silos, etcétera, alguna problemática a nivel con las especies, alguna plaga muy específica que ellos viesen una de las cosas interesantes que nombraba Aitor con respecto a la introducción de especies, se introducen especies de forma voluntaria, pero parece que también se introdujeron algunas de forma involuntaria, que son las plagas del almacenamiento. Algunas de estas plagas, por ejemplo el Cytophilus granarius, el gorgojo del grano, no se puede desplazar de forma natural. Depende del ser humano para desplazarse. Ha perdido su capacidad para volar y únicamente sobrevive en los silos. Y sobrevive en base a que el ser humano está moviendo los granos de un silo a otro.
y por eso es capaz de difundirse, ¿no? Por eso se difunde la plaga. En los graneros encontramos varias plagas, no solamente estas. Los antiguos canarios tuvieron que combatirlas con algunas especies, eran conscientes de ello, parece, y tuvieron que combatirlas pues con especies silvestres de plantas, como por ejemplo el laurel. Se le introducía laurel para combatirlas. Pero sí, eran varias las plagas. La más famosa es el Cytophilus granarius. Esa está absolutamente en todos los hilos que estudié para mi tesis. La documentamos. Y bueno, es interesante por eso, porque se desplaza con el ser humano. Es súper interesante. O sea, aquí donde ustedes me ven, lo siento por el inciso, perdón, pero es que no puedo conmigo mismo. Aquí donde ustedes me ven mirando los papelitos para las preguntas, en verdad tengo yo un cartel que me pone no te enrolles, porque me conozco. Pero es que al final es que son temas que cada uno de por sí da, por supuesto, para que ustedes estén hablando horas y horas aquí. Y es que hasta me da rabia tener que ir, digamos, cortando, sectorizando tanto esta entrevista. Pero al final, yo creo que algo más o menos que podemos ir sacando como un resumen de todas estas intervenciones por ahora es que no es fácil llegar a juicios concretos a partir de la interpretación de diferentes ventanas, que la ciencia que cada vez se ha ido, digamos, diversificando más desde puntos muy diferentes para abordarla, que sin embargo hay puntos en común, y en este caso uno que me parece muy interesante es la insularidad, que eran un poco cosas que todos han ido comentando, esa diferencia. Yo no sé si existen a lo mejor diferencias observables con otro tipo de archipiélagos. Es verdad que a lo mejor es difícil hacer la comparación, porque de los archipiélagos magaronésicos, Canarias fue el único archipiélago que fue poblado antes de, digamos, periodos un poco más modernos, pero a lo mejor al hacer esta extrapolación a otro tipo de archipiélagos o de islas, ¿se ha visto algo similar a los tipos de asociaciones o de sociedades que surgen en Canarias? ¿O cada colonización, cada evento colonizador es un mundo? No, yo creo que tenemos muchos elementos en común con otros archipiélagos. Por ejemplo, la gran pregunta, que era una palabra tabú. Aprovechando. ¿Por qué los aborígenes no tenían barcos? Y esto es como todo el mundo cuando, por ejemplo, proponemos que los aborígenes llegaron por sus propios medios a las islas, siempre se dice, pero eso es imposible porque no tenían barcos. Sin embargo, cuando uno mira el registro arqueológico e histórico en cualquier lugar del mundo y empieza a analizar procesos de colonización de islas, pues es que tampoco hay barcos, no aparecen barcos. Por ejemplo, por ponernos brutos, la colonización de Australia se realizó por navegación. No hay un barco preservado. De hecho, los aborígenes australianos no usaban barcos cuando llegaron los europeos. La colonización de América, una de las rutas fue navegación de cabotaje. Después no desarrollaron sistemas de navegación hasta miles de años después. O un caso más cercano a nosotros, el de las Islas Baleares. Las Islas Baleares fueron colonizadas por barco, no por avión. Y sin embargo, cuando llegan los fenicios, pues ellos tampoco tenían barco. Entonces, el caso canario, en vez de ser una anomalía, es lo general. Porque hay que darse cuenta que hoy en día nosotros vamos, ahora que estamos cerca de Agaete, nos subimos al Fred Olsen y aquí nadie teme que se vaya a hundir el barco, ¿verdad? Todos vamos con una tranquilidad y de hecho empezamos a echar cervecita porque sabemos que vamos a llegar a puerto seguro. Pero eso es del otro día para acá. Eso hace 50 años no era así. Y hace 2000 les puedo decir que lo más probable es que naufragaran. De hecho, muchas sociedades insulares o costeras tenían muchísimos rituales para preparar a la tripulación para el hecho de enfrentarse a la muerte en el mar. Entonces, claro, ¿por qué colonizan Canarias? Si resulta que tú colonizas Canarias porque hay problemas en el lugar de origen y estás buscando una vida mejor, una vez que llegas a Canarias dices, escapé loco, de aquí no me mueve nadie. Lo vuelvo a coger un barco en mi vida. Y además, una cosa muy importante que forma parte de la esencia del ser humano, ustedes imagínense, llegaron a Gran Canaria, que en Gran Canaria habían ríos, era un sitio fabuloso para vivir. Llegan aquí y no había nadie, dice, esto es mío, de aquí no solo que no me mueva, es que como venga alguien, me lo cargo. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, de que en sociedades donde los sistemas de navegación no son tan avanzados
o incluso cuando se desarrollan sistemas de navegación, sociedades marítimas, es porque aparece el comercio y entonces el riesgo de meterte en la marea es compensado porque resulta que le vas a vender 4 cristales a unos aborígenes y te van a dar oro y plata, como ocurrió, por ejemplo, cuando los europeos se expandieron por África o por América, ¿no? Es que, sin duda, me gusta mucho que haya surgido este tema, porque es verdad que era como otro gran tema que queríamos tratar en este episodio y que ya como vamos bastante bien de tiempo, ya podemos meternos de lleno en él, que es el tema de la percepción social que nosotros tenemos de las sociedades aborígenes y sobre todo cómo ha ido cambiando a medida que se ha ido investigando más, a medida que hemos descubierto hechos que a lo mejor antes ni nos planteábamos y que sobre todo que al final va evolucionando. O sea, la concepción que teníamos de los aborígenes a lo mejor hace un siglo no es la misma que tenemos ahora, ni de lejos, porque hemos descubierto muchas cosas, hemos descubierto una sociedad que hemos comentado y que sigue siendo fascinante. Entonces, esta va a ser un poco de pregunta abierta, puede empezar por aquí quien quiera, pero sí que quería preguntarles, quizás desde sus disciplinas, no sé si Brito quiere comenzar, ya te dejo la pelota. ¿Cómo ha cambiado el relato académico? Es decir, el relato que nosotros tenemos de, pues había hace 2000 años en Canarias, había una sociedad de esta forma, no sé qué. ¿Cómo ha cambiado ese relato? Vamos a ver. El acceso al conocimiento desde la academia es una de las partes del acceso al conocimiento. Hay muchas formas de acceder al conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el pasado? El pasado es tanto tuyo como mío, como de las personas que están aquí sentadas, ¿no? Nosotros, desde la ciencia, no sé si puedo abanderar sacar la banderita de aquí hoy o no. Hoy sí, da igual. Pero desde la perspectiva que nosotros trabajamos, como cualquier persona en este mundo, está influenciada por las condiciones en las que vive. No será lo mismo hacer ciencia en el siglo XXI que hace 50 años o que hace 100 años. Todos sabemos por qué, ¿no? No podemos sacar de lado que nosotros somos sujetos y también nos vemos influenciados por lo que tenemos alrededor. Por lo tanto, si uno empieza a rastrear el pasado, la bibliografía está ahí, es muy sencilla hoy día acceder a la bibliografía. Quien diga que no puede acceder a la bibliografía, yo no me lo pienso, porque es como, puedes acceder de forma legal e ilegal a la bibliografía, ¿es o no? Así que los datos están ahí y uno puede ver la visión del aborigen canario desde esa visión más cromañoide que vinculaba a las poblaciones con restos hallados en el vecino continente, hasta una visión más rusoniana, digamos, del buen salvaje, ¿no? Que es quizá la que impera, quiero decir, en la sociedad. No creo que sea ni lo uno, ni estamos hablando de una persona que no sabía apenas sociabilizar, ni lo otro. Si uno va al Museo Canario, y seguramente muchos de aquí hemos ido, va a haber un montón de cráneos machucados, ¿no? ¿Cuál fue la palabra que usaste antes, Hidaira, que me encantó? Machucar, ¿no? Machangazos, con machangazos en la cabeza, ¿no? Estamos hablando, y aquí Johnny, corrígeme si es así o no, pero es una de las sociedades más violentas, ¿no? Con evidencia esquelética de violencia. Gran Canaria, al menos, que es la que más se ha estudiado. No podemos pensar en unas personas que en un entorno limitado, con acceso limitado a los recursos, todos se llevaban bien y era algo perfecto, idílico. No hacemos no le hacemos, creo yo, que no le hacemos justicia a una sociedad que era mucho más compleja que eso. Y compleja y rica también. Había una capacidad, y lo vemos en el siglo XV ya, en las crónicas, de solución de conflictos bastante interesante, ¿no? De relación con esas nuevas personas que llegaban con otro bagaje europeo, bastante interesante también. Así que bueno, es una visión de este salvaje, ¿no? De este aborigen, de este guanche, benaurita, gomero, bimbape, majo, lo que queramos, que ha evolucionado, y nosotros estamos evolucionando con ella también, diariamente, a medida que la ciencia avanza. Claro. Y también la concienciación ciudadana también. Claro, es que mencionabas además que el conocimiento científico no es el único conocimiento que existe ni la única forma, por supuestísimo, de acceder a la ciencia. De la misma forma que existen nuevos elementos que van facilitando la investigación,
pues también va habiendo una evolución natural, ya no solo en los aproximamientos a las investigaciones, sino en la forma en la que las personas de pie interpretamos, pues, en este caso, pues, nuestro pasado, ¿no? Y mencionabas un mito de Rousseau, era verdad, del buen salvaje, que es esta figura de que pensamos que las personas aborígenes o nativas de un lugar eran seres de luz que vivían en paz con la naturaleza y que no se repartían machangazos o lo que fuese. Y es interesante. Y yo sí que les quería preguntar, no sé si a Pedro o a Aidar, esto es como saber y ganar de... No es correcto, rebote. En este caso sí es correcto, pero bueno. Por asignación, que no me salía. Si ustedes consideran que esa percepción general, fuera de la academia ya, que existe sobre el mundo aborigen, ya sea sobre esta figura del buen salvaje, que yo creo que siempre nos ha acompañado a todos desde pequeñito, de no, el canario era un tío muy noble y la lucha canaria son unas máquinas, eso no se pegan, se dan 2 besos después, todos colegas se van a echar ahí unas birras aquí al lado. Claro, eso, evidentemente no pasaba así, ¿no? Pero ustedes notan que ha existido ese cambio en la percepción general de la sociedad aborigen canaria, por ejemplo. Sí, sí ha existido. Ha existido y, bueno, un poco nuestro trabajo también es romper con esa idealización, ¿no? de la sociedad indígena. Son sociedades con recursos limitados, son sociedades con problemas como todos nosotros, que no disponen de un corpus legal que hoy en día pues nos impide partirnos la cabeza aquí con machangazos, ¿no? Pues estas sociedades no parecen que tengan estos medios y bueno, pues así se ven los episodios de violencia como describía Hitor. Y claro, realmente eso es un poco lo que comentabas un poco de la realidad que había detrás, de que tampoco vamos a decir ahora que fuesen las peores personas del mundo, eran personas de su tiempo y de su época, ¿no? Pero ¿ustedes creen que realmente esa percepción se ha ido modelando con el paso del tiempo? La percepción mía, totalmente desde fuera, que cuando era muy pequeño no se hablaba demasiado, a lo mejor porque no me interesaba, o a lo mejor porque estaba pensando en los Pokémon, ¿vale? Pero que a lo mejor no se hablaba muchísimo de ese mundo aborigen, ahora cada vez se habla más y además se suele hablar casi siempre muy bien, ¿no? Que es un poco, que contrasta a lo mejor con esto que comentábamos ahora, pero no sé si en general ustedes notan un cambio o que más o menos esa imagen se ha mantenido en el tiempo y la tenemos idealizada o cristalizada en el imaginario colectivo. A ver, mi opinión personal es que se han dado 2 procesos importantes. El primero es que lo que sabíamos de los aborígenes canarios, en primer lugar, era sobre todo un conocimiento producido por gente que no vivía en Canarias. Entonces era gente que venía de fuera a investigar sobre los canarios y tenían pues, un distanciamiento con respecto al territorio, con la gente que vivía. Y en la actualidad la percepción ha cambiado porque ahora mayoritariamente son personas que viven en el territorio. No quiero decir que sean solo canarios, pero son personas que están, que tienen una relación directa con el territorio. Eso ya de por sí modifica también la percepción que tenemos. Y además, sobre todo hay un cambio en la sociedad. La sociedad en las últimas décadas, pues a partir de la democracia, ha podido acceder a formarse, ha podido mejorar lo que es la capacidad crítica de la sociedad. Y eso se nota primero en las demandas, como un acto como el de hoy, y toda esta gente que nos ha venido, que nos ha regalado su tiempo para venir, significa que la gente está interesada por estas cuestiones. Esto lo que nos está hablando es que la sociedad canaria también está en un proceso de maduración o mayor y ya demanda una información veraz y de calidad. Entonces eso también alienta la investigación. Ya no es suficiente aquellos relatos que nos contaban una historia en la que todos nos quedábamos tan contentos. Yo les puedo contar una historia y salir de aquí como un héroe, porque digo todo lo que uno esperaría saber de los aborígenes, ¿no? Que era muy bueno, lo que tú comentabas, etcétera. Pero hoy en día eso no es suficiente para la sociedad. La sociedad demanda otro tipo de información, porque ya ha adquirido una capacidad crítica que igual hace 100 años la mayor parte de la población no tenía. Yo creo que esos son los 2 grandes cambios, y detrás ha venido también el aumento de la base empírica, ¿no? Que al final lo que hacemos nosotros, pues medir cositas para sacar patrones y luego contar una historia, ¿no? Yo no sé, Idaira, porque es una pregunta que siempre me ha generado mucha curiosidad y entiendo que en cada centro educativo es distinto y cada uno ha vivido pues una adolescencia diferente, porque al final, bueno, es lo que tienen, todas las personas son distintas. Pero sí te quería preguntar cómo fue tu experiencia, porque es verdad que yo recuerdo en el instituto, por ejemplo, que el tema de historia de Canarias
por lo menos yo no lo vi. O sea, yo no lo toqué nunca y si lo tocabas era de la conquista a la actualidad. Y muy leve, sobre todo centrando en el periodo de conquista, cuando en realidad ustedes, por ejemplo, se dedican a investigar todo el proceso anterior, o sea, los casi 1500 años que hay antes. Entonces, les quería... ¿cuál fue tu percepción? O sea, ¿qué supuso... si te contaron y si te contaron, eso supuso en algún momento una decisión, no me está saliendo un hostigamiento, no, algo que te anima a hacer algo. Motivación. Una motivación. Que te enrabia, Dios mío, no me Dios, salía. Dios. Una motivación para estudiar al final lo que decidiste estudiar. Bueno, yo por desgracia, bueno, no por desgracia. A ver, yo cuando estudié en el colegio y en el instituto no tuve ninguna asignatura que fuera historia de Canarias. Para mí no me supuso ninguna tristeza, ¿no? Cuando era una niña, porque al final tú ibas al colegio porque tenías que ir. Es verdad que a mí siempre pues, me gustaba estudiar, me gustaba la historia, pero nunca veía historia de Canarias. Recuerdo una vez cuando era pequeña que fuimos a un yacimiento arqueológico, porque yo soy de Mogán, y fuimos a la Cañada de Locato. Fuimos allí, no nos explicaron mucho. Y bueno, uno se queda como con esa magua, ¿no? De saber, bueno, y esto al final, ¿por qué estaban estas casas aquí? ¿Cómo vivía esta gente? Pero al final, bueno, no le presté mucha atención. Y fue a partir de bachiller cuando yo me di cuenta que me quería dedicar a la historia porque me gustaba la asignatura en bachiller. Y fue en tercero de carrera cuando yo empecé a ver lo que fue la historia de Canarias. Porque teníamos 2 asignaturas de Canarias, que se llamaba Historia de Canarias 1, que era la época indígena, todos los aborígenes y demás, y después Historia de Canarias 2, que fue tras la conquista. Entonces, claro, yo al final, si te pones a pensar, no di Historia de Canarias hasta tercero de carrera. Entonces, todo lo que yo sé de historia de Canarias, pues, por una parte es que fui a excavar a yacimientos arqueológicos, que lo llevaban el equipo de investigación en el que estoy ahora, por ejemplo, mis compañeros, ¿no? Como Jonathan Santana, o mi directora de tesis doctoral, que es Amelia Rodríguez, otros como Jacob Morales y demás. Y gracias a eso y a leer bibliografía y demás, pues me di cuenta de que nosotros tenemos una historia muy importante que tenemos que reivindicarla. Y no solamente a partir de la universidad en tercero de carrera, sino tenemos que hacerlo desde los más pequeños, enseñarles todo el legado que nosotros tenemos, porque yo creo que tenemos a nuestra disposición esos yacimientos arqueológicos, enseñárselos. Como dijo Jonathan, también tenemos aquí, no solamente nosotros, tenemos también otros compañeros y compañeras que son muy capaces, súper guays también, que se dedican a investigar la historia de Canarias. Son canarios, los tenemos aquí y podemos hablar con ellos sobre la historia de nuestras islas. Entonces, al final, yo creo que bueno, que por una parte yo es verdad que no tuve esa parte de la historia de Canarias en el instituto, pero poco a poco pues uno va leyendo, como dice Brito, tenemos esas lecturas y a partir de ahí pues nos vamos enamorando un poco de todo esto. Y precisamente sobre esas lecturas, al final comentas que gran parte de esos conocimientos se adquieren. Evidentemente ustedes están más o menos en la cúspide del conocimiento de sus respectivas áreas en relación con el resto de nosotros, por lo menos. Por lo menos sí, hombre, no me digas que no. Pero yo sí que les quería preguntar de forma más general a cualquier persona que nos quisiéramos interesar por la historia de Canarias y que no querramos recurrir a ChatGPT para que nos cuente lo que le salga un poco sobre la marcha. ¿Qué fuentes podríamos consultar para decir, oye, pues mira, la verdad es que me interesaría aprender sobre este tema, sobre este otro? Entiendo que libros habrá 84.000 y que tratados de 1784 habrá otros tantos, ¿no? Pero que ustedes digan, oye, pues mira, existen estas fuentes que son bastante serias, bastante rigurosas, y ser posible un poquito divulgativas para mi nivel de quinto primaria. Yo creo que estamos todos de acuerdo en la Isla de los Canarios, ¿no? La serie de la Isla de los Canarios, que lleva no sé cuántas ediciones, 7. Bueno, son una serie de libros divulgativos, si no me equivoco, sacados por el Cabildo de Gran Canaria. Se pueden encontrar en la Biblioteca del Cabildo, en distintas bibliotecas insulares, y cada una de esos libros están abordados, que es lo importante, por personas muy, muy duchas en su tema, ¿no? El último que salió, hace, no sé si un mes, aborda la pesca entre los aborígenes de Gran Canaria. O sea, estamos hablando de este detalle, ¿no? La pesca, la lítica, la cerámica, distintos, sí, el mundo de la muerte. Es más, puedes ir por fascículos. Oye, ¿qué te apetece leer hoy? ¿El mundo de la muerte? Pues vas al mundo de la muerte. Yo recomendaría esa lectura. Es una lectura no diría para niños. Para niños recomendaría, por ejemplo, hay
hay cómics muy buenos, ¿no? Por ejemplo, me encanta Isako, también sacados por los compañeros de La Fortaleza. Pero bueno, la lectura que recomendé es más para personas adolescentes y adultas, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Por si acaso había alguno despistado como yo que me disocio. La serie se llama La Isla de los Canarios. La Isla de los Canarios. No confundir con La Isla de los Supervivientes, por si acaso. Que también fueron grandes supervivientes, Sí, sí. pero de otra forma. Pues tenemos ahí Yo creo que sí. una fuente. Bueno, Pedro Sí, creo- hizo la- por creo que tiene recomendación. ¡Por favor! Que creo que también es importante pues, acudir a esta clase de bibliografía, ¿no? Para informarnos y no solamente pues, leernos, por ejemplo, las fuentes, las narrativas, las crónicas de conquista y demás. Debemos de tener en cuenta que son en muchos casos pues, textos que están escritos en un castellano muy antiguo, que están escritos en muchos casos con posterioridad a la conquista, no reflejan del todo bien cómo funciona esta sociedad. Entonces, pues bueno, tenemos que acudir a ambas fuentes, la arqueológica y las fuentes escritas en este caso. Entonces, esta clase de bibliografía es mucho más interesante para un público no especializado que acudir a las fuentes y tratar de describir la sociedad indígena a partir únicamente de estas fuentes. Yo puedo disentir un poco. Por supuesto, los ponemos ahora aquí a pelear. Tu espectáculo. Yo sí creo que es interesante leer las fuentes por ejemplo, las crónicas de la conquista de Gran Canaria. Por ejemplo, si alguien quiere saber de por qué hay un guerrero tan famoso que se llamaba Dorama, ahí en las crónicas se puede encontrar qué ocurrió con Dorama, o quién fue a Dargoma, o quién fue Artenesor Semidán. Todas estas cuestiones están referidas en las crónicas y de hecho sabemos de ello fundamentalmente a través de esas crónicas. O por ejemplo el Le Canarien, que habla de la llegada de los normandos en primer lugar a Lanzarote. Y aunque esas fuentes hablan pues sobre todo de ellos, porque vas a la fuente y están hablando de ellos y de sus peleas, de sus intereses, pero por ejemplo pueden ustedes pues saber quién era Juan Rejón o Pedro de Vera, etcétera, que son personas importantes de nuestra historia, o quién fue el adelantado, Alonso de Lugo, que es importante saberlo. Yo no sé si ustedes saben que hoy en día hay personas que cobran regalías de agua por ventas de agua por derechos de conquista en Canarias, 500 años después. Y no sé si saben que parte de la situación actual de nuestra sociedad depende de un sistema de propiedad de la tierra que fue instaurado durante la conquista. Hay que buscar los apellidos que están por ahí y sus descendientes para explicar si estas cosas del presente se explican a partir de ahí, no de otro lugar. Entonces esas fuentes también son interesantes para descubrir cosas que tienen que ver con nuestra sociedad, no solo con los aborígenes. Y esconde el micro por si acaso, ¿verdad? No, muy, muy importante. A mí me gusta sobre todo porque, lo siento por ponerme un poquito mononeural ahora, pero es que yo me lo imagino un poco como las redes sociales de la época. En plan de, pues yo me vine aquí a Gran Canaria, me vi la piedra esta, me subí, está guapa y vi unos señores haciendo no sé qué. Evidentemente, seguramente escrito con una visión mucho más profunda de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Pero a día de hoy, por suerte, o por desgracia, también hay mucha gente en redes sociales o en todo tipo de medios haciendo divulgación. Yo no sé si, por ejemplo, Idaira, se te ocurren personas o cuentas institucionales, empresas, lo que sea, que tú digas, oye, si hay una persona interesante a la que pueden seguir en redes o incluso a la que pueden consultar, ¿alguna recomendación que nos puedas dar, además de @pdivulgativo? En Instagram. Con V, por si acaso, importante. A mí, no, es broma. No tengo ninguna cuenta de divulgación. Pero no sé, de divulgación aquí en Canarias es verdad que tenemos algunos compañeros que tienen algunas empresas de gestión cultural, por ejemplo, Lugar, que la verdad es que divulgan. También ahora pueden empezar a divulgar en Talgua Cultural. También hay pues otras cuentas que están asociadas, por ejemplo, de Patrimonio Cultural. También divulga muchísimo sobre las excavaciones o las investigaciones que se están haciendo en Canarias. Se puede ver por qué se está investigando en X sitio, o se puede ver por qué se está estudiando un material en concreto. Entonces, bueno, dependiendo de lo que quieras ver, pues también depende de la pregunta que te hagas, ¿no? Porque por YouTube también hay algunos vídeos que lo que hacen es resumir artículos científicos de lo que se ha hecho. Por ejemplo, un artículo que salió en el año 2024 sobre el poblamiento de Canarias, que está escrito en inglés,
que lo escribió pues Jonathan Santana junto a estas dos personas y más, personas del equipo, pues se dedicó una persona a traducirlo, a intentar comprenderlo, a esquematizarlo y lo subió a YouTube. Entonces, claro, dependiendo de la pregunta que te hagas y dependiendo de la información que haya, puedes acceder a una plataforma u otra. Pues yo creo que con esta parte, si quieres, como todavía nos queda un ratito, yo creo que tenemos como unos 10, 15 minutos aprox antes de la siguiente actividad. La pelea ahora. Sí, obviamente. No, la coreografía que nombrábamos antes. Ah, sí, verdad. Ahora es el baile. No. Pero sí que queríamos también, bueno, que está toda esta gente escuchándonos aquí, que seguro que tendrá sus preguntas o sus curiosidades. Sí que les vamos a pedir, por favor, que sean breves. O sea, que si pueden limitarse a preguntas. Si enseñamos el cartel es que van mal. No. Pero sí que queremos animarles a que pregunten, a que digan curiosidades, porque es verdad que tenemos muchas. Por ahí ya tenemos una cuestión. Víctor, bajas tú y... Me bajo, me voy de excursión, así le pongo el cartel en la cara por si habla mucho. Vale, me parece perfecto. Pues entonces nada, les animamos a ello. No Mira, sean... mejor, vale. El cartel está aquí, pone no te enrolles por si acaso, ¿vale? Pero perfecto, así me gusta, con decisión. Si se lo puede pasar, te lo agradezco, la verdad. Si dejo este micro por aquí entonces. Vale, perfecto. Hola, ¿se oye? Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a todas las personas que hacen posible esto. Me parece maravilloso porque que creo que sí, que tenemos como mucha necesidad de saber, ¿no? Y de conocer y además de una manera amena. Nada, tengo como pequeñas dudas muy breves, ¿vale? Son varias, pero la primera, yo siempre había escuchado Beñesmen, ¿vale? Acabado en N, no sé si alguien me puede responder, pero esa es una de ellas. Después siempre había pensado que lo de aborigen ya había quedado atrás porque me dijeron una vez que aborigen era como sin origen. Pero no lo sé, porque como les sigo oyendo que lo dicen, digo, pues igual mi fuente es o por ahí. Y después, vale, para Aitor, me gustaría saber qué raza de perro, si se puede saber, tenían los indígenas y qué raza de cabra también, si la tienes. Y después para Pedro... Espera, vamos a ir respondiendo una con una porque... Vale, la primera... No, es que ¿sabes lo que pasa? Que no se han enrollado porque las preguntas eran muy cortas, pero eran muchas, yo no me lo esperaba. No pude sacar el cartel. Solo tengo una más. Genial, no, da igual. Beñesmen, vamos a ir por partes y así vamos a hacer y vamos contestando. Oye, Beñesmen, ¿quién se anima? Yo me iba a animar con lo de aborigen, pero... Vale, aborigen, entonces... Yo es que de pequeño le he dicho aborigen, entonces a mí me resulta lo natural. Yo no sé por qué, sí, le podemos buscar todo lo que queramos, pero yo decido de llamarlos aborígenes. Y me cotan pancho. Yo creo que a lo mejor es... No sé. A lo mejor es un tema también de sensibilidades, puedo entender, ¿no? O de etimología. Yo sé y con respeto al trabajo de compañeros, ¿no? Que buscan un poco la rigurosidad del término, pero si la gente está contenta con esa palabra, pues le cambiamos el sentido. ¿Eh? Aborigen es sin origen, indígena es de sucesivas generaciones. Vale, por favor, para pedir la palabra, levanten la mano y les damos el micrófono. Por favor, sí, vale. Luego lo podemos hablar, pero ahora mismo no. Para eso pedimos el micrófono, ¿vale? Te voy a decir mi opinión personal, que es igual de respetable que la tuya, ¿vale? Yo lo que digo es... Vale, pero si queremos hablar, por favor, pedimos el micrófono. Tienes todo el derecho del mundo a no estar contento. Como yo tengo todo el derecho del mundo a estar contento con usarla. Te voy a decir cómo la uso yo. Cuando escribo en español, pues en una frase pongo aborigen y en la siguiente pongo indígena. Igual es porque son ignorantes, pero a mí no me supone un problema. Bueno, de todas formas, si no, pasamos a la siguiente y después lo discutimos con una cerveza con calma, que si no... Bueno, que la cerveza también ayuda un poco. Tanta cebada tenía que servir para algo. A lo mejor el tema de Beñesmen podemos saltar por ahí y después si eso podemos volver. No sé si querías hablar de ese tema en particular. ¿Querías hablar de lo de Beñesmen? La raza de perro. Hoy no vamos a descubrir lo del Beñesmen, lo siento. Porque los términos siempre son problemáticos. Sí, ¿no? sí. Y al final las nubes no te dejan ver el cielo muchas veces, ¿no? Es solamente la pregunta interesantísima sobre qué perros y qué cabras hay. Las cabras son las mismas, sorprendentemente. Hay una abundancia, o sea, se han hecho estudios genéticos de las cabras en todo el archipiélago canario y las razas actuales de cabra son
no sufren ninguna influencia de animales europeos. Eso quiere decir que después de la llegada de los europeos no importaron cabras ni ovejas, seguramente. Lo de las ovejas no lo sabemos, ¿eh? Ovejas seguramente sí. Pero las cabras no las importaban porque aquí ya estaban adaptadas a este territorio. No había necesidad de importar cabras. Es más, la cabra contribuye de forma significativa a la población ganadera de las Américas, ¿no? Donde no existían este tipo de ganado. El perro es un caso muy poco estudiado en el archipiélago. La inmensa mayoría de los perros, yo soy un amante de los perros, es decir que el persa canario, como todos podemos sospechar, es un perro que no es canario. Es más, los perros que tenemos arqueológicamente son bastante pequeñitos y los únicos datos que tenemos para saber cómo eran los perros en el pasado por ahora son también genéticos sobre las razas actuales. Hay, como digo, el podenco también es una raza mezclada con animales europeos, pero hay dos razas que son o tienen más índice de genética indígena. Una de ellas es el majorero y otra de ellas es una que nadie conoce y nadie sospecharía que es canaria, que es el bodeguero palmero. Es un perro muy chiquitito, el ratonero, bodeguero palmero, que es muy, muy chiquitito, es un perro chiquitito. Y genéticamente, siempre cuando hablamos de genética, como seguramente saben, es algo complicado, porque es una técnica que no siempre nos da la resolución que nosotros quisiéramos, pero solo esas dos razas tienen una genética que bebe un poco de esos perros indígenas, ¿no? Espero haberte... Sí, muchas gracias. Pues sí, si sí. quieren... Pero queda una pregunta más, Sí, ¿no? una sola vale, también. ve. Sobre el tema de los cuchillos, que decías que con la obsidiana, pero tener empuñadura parecida a los cuchillos que se usan hoy en día, bueno, que usamos los Esa naipes. es la gran pregunta. ¿Estaban enmangados o no estaban enmangados? Bueno, que nosotros hoy día tenemos los cuchillos que sabemos que los utilizamos con mango, pero para saber si una herramienta estuvo mangada o no, es una herramienta de piedra, ¿vale? Estamos pensando, las que tenían ellos aquí, es súper difícil, súper difícil. Hay personas que se dedican a lo mismo que me dedico yo con piedras de Europa, que hasta para ellos son súper difíciles y son piedras tan finitas que sería mucho más fácil verlo. Aquí, como es una roca volcánica, es así muy gruesa, muy áspera, muy rugosa y demás, se pierden muchas cosas. Entonces, ver si estuvieron mangadas estas herramientas o no es un poco complicado. Pero también pensando en cómo lo utilizaríamos hoy día, yo me he encontrado piezas de obsidiana de este tamaño utilizadas. Entonces, claro, poner así los dedillos a ponerte a cortar así un trozo de carne, pues no. Entonces, al final, yo creo que esas son preguntas que podemos responder el día de mañana, porque una cosa que hacemos para ver para qué se utilizaron estas herramientas, estos cuchillos, es hacer experimentaciones en la actualidad. Experimentamos con piedras, trabajamos y las comparamos. Entonces, igual el día de mañana haremos esas comparaciones a ver si las enmangaban o no y cómo lo hacían. Espero haberte respondido. Estamos en ello. Sigue... Luego damos un fuerte aplauso, eso sí, lo primero. Seguimos en hora, entonces si alguien más, que por ahí hay una mano levantada, si alguien le puede alcanzar Un aplauso también al compadre que está por aquí echándonos una mano, que la verdad que eso lo agradezco. Que lo hemos pillado un poco por banda. Buenas tardes a todos. Enhorabuena por la intervención. Me ha gustado mucho, me llama mucho la atención. Me encantan las preguntas que ha hecho. Pero a mí me llama mucho la atención porque he practicado diversas modalidades de palos de Canarias, que son las artes marciales de Canarias. Y me gustaría preguntarles si han encontrado algún tipo de arma, naturalmente de madera, la que entiendo, ya sabemos que lanzaban piedras y demás, algún tipo de arma en algún yacimiento, porque siempre he visto en Cuscoy, etcétera, ha hecho alguna descripción de algunas de las armas de madera y han registrado algún dibujo, pero me gustaría saber si en los yacimientos ha habido algún vestigio o ha quedado recogido, o no sé si han hecho algún estudio al respecto, si quedan algunas armas recogidas en yacimiento. Gracias. Bueno, en Tenerife están las famosas añepas que están en el museo y que se vinculan a posibles armas. En el caso de Gran Canaria
aunque se preservan también restos de maderas en algunas de las cuevas, por ejemplo, vinculadas a graneros, como decía Pedro, o a sepulturas, la madera que aparece no suele estar asociada a armas, suelen ser pues plataformas de madera para separar el cuerpo del suelo y a las parihuelas que utilizaban para llevar como una camilla al fardo funerario. Pero no ha aparecido en principio un garrote. Eso por ahora no lo hemos encontrado. Tampoco era igual el lugar donde tenía que aparecer. La madera se preserva muy mal en contextos arqueológicos y de hecho ya es bastante excepcional que se preserve lo que se preserva aquí en Gran Canaria. De hecho, por ejemplo, eso que comentábamos antes del ADN de la cebada, o ahora que va a salir en breve también el ADN de la lenteja, se sabe porque se deseca en las cuevas del sur, sobre todo, que están orientadas al sur, pero no suelen ser espacios muy funcionales. Un espacio en el caso de un granero, pues para conservar los alimentos, y en el caso de una tumba, pues para sepultar un cadáver. Además, la madera, una vez que esta sociedad colapsó, pues fue reutilizada. Entonces, igual un garrote que quedara por ahí, pues alguien que visitara la cueva pudo habérselo llevado. Entonces es muy difícil. Ojalá pudiéramos llegar a saberlo. Pero en principio, por lo que es mi conocimiento, no se ha preservado ningún arma. Vale, queda tiempo para una pregunta más que ya está citada. Hola, espérate, vamos a un ladito. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí compartiendo con nosotras todos los conocimientos, porque ustedes son como un silo de conocimiento ahora mismo ahí, ¿no? Y de verdad que súper agradecida. Además, me consta por la cercanía que tengo con algunos de ustedes que son súper potentes a nivel en este mundo de la arqueología. Entonces, la pregunta, yo tengo un montón de preguntas, pero eso ya la hacemos en el resto de vida que nos queda, pero una que quería hacer en concreto era qué retos o qué deudas tiene la Academia Canaria para con la sociedad canaria, y que, aparte de esas deudas, pues de qué manera se pueden ir saldando esas deudas, si se les ocurre algo o si están en ese camino. Buenísima pregunta para terminar. Menos mal que no me están entrevistando a mí. Yo creo que Jonathan antes apuntó un poco a este sentido, ¿no? Antes, pues, la ciencia estaba en manos de unos pocos privilegiados, y hoy en día, gracias sobre todo a la sociedad canaria que impulsó la creación también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues hoy podemos acceder a ese conocimiento. Hemos podido, pues, personas que no pertenecemos a clases sociales altas, pues dedicarnos a investigar lo que nos gusta. Cada uno, pues incluso los presentadores de este podcast, pues también han podido acceder a estos estudios gracias, pues, a que la sociedad canaria en su momento se movilizó para que, bueno, estaba la Universidad de La Laguna, pero que se pusiera una universidad aquí también en Las Palmas, y pues eso facilitó el acceso a esto. Dicho esto, pues la deuda que tenemos ahora nosotros los científicos con la sociedad toda, todo lo que nos pregunten, nosotros debemos investigar, debemos aportar y debemos, pues, tratar de solucionar todas esas preguntas que la sociedad ahora nos haga. Y yo solo quería decir que, claro, hay una pata coja en todo esto. Nosotros nos forman para ser historiadores, para dar clases, algunos para incluso ser investigadores en su campo de especialización. Pero a mí, por lo menos, yo solo puedo hablar por mi experiencia, no me han formado para divulgar, no me han formado para contarle a todos ustedes qué hago, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de esferas, este tipo de foros que Palique Divulgativo, por ejemplo, cumple, hacen falta, ¿no? Y se tienen que dar desde la universidad y se tienen que dar también desde fuera de la universidad. En nuestra experiencia llevamos, creo que son ya 5 años con el Seminario de Arqueología en la Universidad de Las Palmas, y me entristece decir que la inmensa mayoría de los asistentes son propios alumnos de la universidad, independientemente de que nos hemos currado la divulgación de este evento para que llegue a todo el mundo, ¿no? Yo realmente, seguramente nos falta mucho por hacer, a mí por lo menos, en el aspecto divulgativo, pero es verdad que aquí todos tenemos que poner el sacho en la tierra para que esto se cultive. No es unidireccional este camino. Joder, impresionante.
Y no sé, Jonathan y Daira, si quieren añadir cada uno un comentario y ya con esto podemos ir cerrando. Bueno, yo como soy profesor en la universidad, pues no puedo hablar mal de... La universidad está perfecta, luego. No, no está perfecta. Y no está perfecta fundamentalmente porque, no sé si lo saben, pero las universidades canarias están infrafinanciadas. La comunidad autónoma de Canarias es la que invierte menos en ciencia de todo el Estado español. Ahora mismo hay un proceso de quitar capacidad de independencia a la universidad. No sé si han leído en la prensa esto de los consejos sociales de la universidad, en las que se le da más poder al consejo social para fiscalizar la actividad de la universidad. Y resulta que la universidad tiene no voy a decir que todo es perfecto, tiene muchos problemas y muchas cuestiones para mejorar. Pero también les voy a decir que es importante tener universidades públicas, independientes y bien financiadas. De hecho, es probable que ustedes, no hace falta decirlo, pero bueno, lo que ha supuesto la Universidad de Las Palmas, como comentaba el compañero, a la sociedad de Gran Canaria ha sido radical. Es decir, de mis padres que no llegaron al instituto a que yo sea profesor de universidad. Eso no hubiese pasado si no hubiese habido una universidad aquí. Y de hecho seguramente aquí hay personas de todas las edades han alcanzado pues sus metas, sus sueños. No solo estoy pensando en el tema del trabajo, sino poder realizarse a nivel personal, que es lo más importante, ser feliz en la vida, gracias a que hay una universidad aquí. Y ahora hay un proceso de quitarle poder a esa universidad y que la universidad se convierta no en un lugar para que la gente florezca y desarrolle con su creatividad, con sus ganas, con su esfuerzo, lo que quieran, sino que se vea al egresado universitario como un técnico más que va a ir a una empresa a trabajar para una determinada función. Y de hecho eso es lo que están haciendo las universidades privadas. Y esto es una guerra que nos va a la vida en esto. No sé si lo saben, pero es una guerra muy importante, se está librando. Es una guerra que está ocurriendo ahora mismo. Y sin embargo la sociedad no está reaccionando. La sociedad parece que le da igual esto. Y esto va a tener unos efectos muy negativos, sobre todo en las clases populares. Antes del compañero, voy a terminar de hablar lo que quería decir. Yo digo aborigen porque muchos amigos míos que no están formados dicen aborigen y a mí me da vergüenza venir a corregirle y decirle que son indígenas. Y la palabra correcta no es ni aborigen ni indígena, tampoco es indígena. Es a los de Gran Canaria, canarios, a los de Lanzarote y Fuerteventura, majos, a los de Tenerife, guanche, a los de La Palma, aguarita, y a los del Hierro, bimbachi, y a los de La Gomera, evidentemente gomero. Ese es el nombre correcto. Y los demás son boberías. Bueno, y Daira, ya si quieres cerrar. Pues nada, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Para mí que tener una universidad aquí ha sido un privilegio porque yo, como también muchos de mis compañeros, hemos podido estudiar lo que nos gusta. Entonces yo creo que tenemos que preservar los pocos derechos que hemos conseguido como sociedad canaria, que no nos lo arrebaten y que así nosotros pues podamos seguir investigando lo nuestro, que ustedes nos sigan haciendo esas preguntas tan interesantes que nos están haciendo, nosotros respondérselas y si no podemos seguir investigando para respondérselas el día de mañana. Pues yo creo que con este alegato en favor de la universidad pública, de una universidad abierta para todos, y de que todo el mundo tenga acceso a la educación que quiere o desea, creo que es perfecto para terminar, la verdad. No me imaginaba mejor final posible. Entonces, bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias por pasarse, por animarse a estar aquí en este entorno, que sé que subirse aquí no es fácil. Nosotros, bueno, ya porque son muchas veces haciendo ridículo, entonces ya uno se inmuniza. Pero sí que de verdad les agradecemos muchísimo el haberse animado. Quedan formalmente invitados delante de todo el mundo a la 5ª temporada. Y ahí tienen programa de 2 horas para explayarse todo lo que quieran sobre su tema. O sea que de verdad están invitadísimos. Por nuestra parte ha sido un placer estar aquí, hacer este Beñes Verde Palique. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y bueno, hay un ejercicio muy simpático que pueden hacer ahora mismo para practicar, que es abrir el móvil, entrar en Instagram, Twitter o TikTok, buscar Palique Divulgativo y darle a seguir, que tienen 135 capítulos para escuchar y para disfrutar. Y dicho todo esto, como siempre digo en los programas en directo, en directo no, en los programas de trabados, recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Y ahora sí, adiós.